Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Marlene Ceballos y en nombre de Global Links me complace darles la bienvenida a este webinar titulado Evaluando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema general de PLD-CFT en el sistema financiero. Hoy contamos con la participación de Eduardo Macías, a quien ya pueden ver en pantalla. Eduardo es contador público titulado por ESCA del IPN, auditor financiero de investigación forense por el Inter-American Community Affairs, con sede en Florida, Estados Unidos. Es experto en prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo. También está certificado en materia de PLD-FT por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con más de 33 años de experiencia en instituciones en el sector financiero. También tiene 10 años de experiencia como responsable de prevención de lavado de dinero y en labores de auditoría, además de 16 años como consultor independiente, de los cuales ha estado más o menos 7 años como asesor en la PGR en materia de delitos financieros, ejecutando procedimientos de auditoría forense y en asuntos relevantes de la Procuraduría e Investigaciones de Delitos Financieros. Muy bien, antes de comenzar, me gustaría recordarles que estaremos recibiendo sus dudas y preguntas únicamente en el apartado de preguntas y respuestas, que se ubica en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la sesión tendremos un espacio para poder responderlas. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos este día en esta sesión. Vamos a platicar respecto de qué tan protegidos estamos dentro de las instituciones o nuestras instituciones en materia de prevención de lavado de dinero. Para más o menos darnos una idea del tamaño del riesgo que se enfrentan las instituciones financieras, hablemos un poquito de las cifras. El Fondo Monetario Internacional estima, es una estimación, que entre 1.5 y 2 billones de dólares se lavan anualmente a nivel mundial. Ujú. Eh, si nos centramos en lo que es México, la UIF, por ejemplo, reportó hace unos años un incremento en los reportes de operaciones inusuales por lavado de alrededor de unos 43.943 millones de pesos, que si lo dividimos en los 3 años que fue este análisis de incremento, estábamos hablando de unos promedio, unos 14.647 millones de pesos anuales. Pero esos son lo que reportan las instituciones, no es una cifra propiamente de lavado. Ya algunos expertos, incluido el gobierno de los Estados Unidos, instituciones como GAFI, la ONU o algunas organizaciones globales del sector financiero, ujú, estiman que en México se lavan entre 25.000 y 62.000 millones de dólares anuales. Ujú. Si esto lo convirtiéramos a pesos, pues estaríamos hablando de más o menos unos 3.300 millones de pesos anuales que se lavan en México de recursos de procedencia ilícita. Entonces, si dimensionamos el tema, pues nos damos cuenta que es una cantidad muy relevante, muy importante, que tarde o temprano va a pasar por el sistema financiero. Ujú. Hoy en día las organizaciones criminales tienen muchos métodos para introducir el recurso. Ujú. Ya no es directamente a través de los bancos, lo van introduciendo, pero al final de cuentas la estratificación tarde o temprano va a pasar por el sistema financiero. Ujú. Si hablamos un poquito de el informe público del FinCEN, que recientemente señaló a 3 de las instituciones mexicanas en operaciones de lavado de dinero,
Es una investigación que involucra alrededor de unos 12 años de tiempo. Ujú. Sin embargo, lo más fuerte del análisis que hace el FinCEN, que reporta en estos informes, es de los últimos 5 años. Ujú. Ahí están hablando de una cifra que no es la total, es una cifra nada más que sirvió de base para la toma de las acciones que emprendió Estados Unidos en contra de estas tres instituciones. Ujú. Y estamos hablando de unos 164.600 millones de dólares. Ujú. Entonces, es una cantidad relativamente baja, que si lo estimamos, eh, con relación a lo que representa el lavado de dinero en México, de acuerdo con especialistas, pues esta cantidad representa el 1.6%. No, perdón, el 0.66% de lo que se puede estar estimando que se lava en México. Pero como son en 5 años, esto se reduce y entonces ahora estaríamos hablando de una cifra aproximadamente del 0.13% de lo que se lava en México. Entonces nos podemos dar cuenta que hay una enorme cantidad de recursos que la delincuencia organizada necesita forzosamente introducir a la economía, porque si no de nada le sirve el dinero, si no entra a la economía no sirve de nada. Ujú. Entonces lo necesita introducir y va a buscar la forma de hacerlo. Entonces es ahí donde tenemos que voltearnos hacia el interior de nuestras instituciones y evaluar qué tan protegidos realmente estamos para no vernos involucrados o que no se utilice a nuestra institución en operaciones de recursos de procedencia ilícita. Entonces, primero vamos a hablar del sistema general de PLD. El sistema general de PLD no es solo los sistemas automatizados con los que podamos contar. El sistema involucra tres elementos. Claro, los sistemas o el sistema, dependiendo cómo lo tengamos, donde tengamos toda la parte del monitoreo, la integración de expedientes, el KYC, los reportes. Puede estar en uno, puede estar en varios, depende de las necesidades o presupuesto de cada institución o la forma de implementar la regulación, pero cada institución pues tiene sus diferentes sistemas o su sistema. Puede ser de un proveedor o puede ser realizado o desarrollado en casa. No hay diferencia en ello. Ujú. La otra parte o el otro elemento es el personal de la institución encargado de las funciones. Y aquí entra la primera línea y la segunda línea de defensa. Ujú. La tercera línea yo no la considero parte del sistema global porque es el calibrador del sistema. Es quien va a venir a decirme en dónde puedo mejorar, qué está incompleto, qué está mal. Ujú. Entonces, la tercera línea es un calibrador del sistema. Entonces, no forma parte de este elemento de personal que opera el sistema. Ujú. Entonces, este elemento también es el más importante porque es en donde recae toda la función. Podemos tener toda la tecnología que queramos para, para operar nuestro sistema, monitorear nuestras operaciones. Podemos tener muy bien nuestros manuales y procedimientos, pero si no tenemos el personal adecuado y comprometido, lo demás no nos va a servir de todas maneras de nada. Ujú. Entonces, el tercer elemento precisamente son nuestros manuales, nuestras políticas, nuestros procedimientos, la evaluación de riesgos, ujú, todos los procesos internos de las áreas que se involucran, el monitoreo, el KYC, la integración de expedientes, la generación de reportes, todos estos elementos que estén debidamente regulados y cumpliendo con la
normatividad nacional y la internacional en los casos de instituciones globales. Ujú. Entonces, yo siempre hago una comparación del sistema de general de PLD con, con andar en motocicleta. Ujú. Si en el reglamento de tránsito para yo ir en motocicleta, pues me dicen que debo portar un casco. Ujú. Estoy obligado a llevar un casco. Ujú. Y ya depende de mí qué casco quiero. Ujú. Si tengo un casco, este, no sé, que me costó 1,000 pesos, ¿ese casco realmente me va a proteger si me caigo de la moto? ¿Va a salvar mi vida si me caigo de la moto? Ujú. ¿Qué clase de moto tengo? ¿Tengo una motoneta o tengo una Kawasaki que puede levantar hasta los 300 kilómetros por hora? ¿O tengo una Harley que me puede costar 2 millones de pesos? ¿Qué tipo de motocicleta tengo? ¿Qué tipo de casco quiero? ¿O qué tipo de casco necesito? Ujú. Porque a lo mejor sí tengo la Kawasaki, pero no la quiero correr. Entonces no necesito mucho equipo para estar seguro. Ujú. Pero ¿qué pasa si sí la quiero correr? Si la compré precisamente para levantarla a 300 kilómetros por hora. Ah, pues si esa es mi necesidad, si ese es el riesgo que quiero correr, necesito tener el equipo adecuado para protegerme si me caigo de esa moto a 180 o 200 kilómetros por hora, pues no me mate. Ujú. Igual, puedo tener una Harley de 2 millones de pesos, pero si nunca la voy a levantar a más de 100 kilómetros por hora, ¿para qué quiero tanto equipo? ¿Para qué gasto en un casco que puede costarme 40,000 pesos si no lo voy a necesitar? ¿Por qué? Porque voy a tener acotado mi riesgo. Ujú. Lo mismo pasa con el sistema general de PLD. Ujú. ¿Qué riesgos estoy corriendo? Y estamos hablando de las cifras que se mueven. Ujú. En el lavado de dinero en México. Ujú. ¿Qué tipos de productos, qué clientes, qué sectores, qué geografías, en dónde opero? Ujú. Para poder determinar, ujú, qué tantos riesgos estoy consciente de que quiero correr. Y en función a ello, pues tengo que establecer, ujú, o implementar los controles adecuados que me permitan aguantar un trancazo como el que mandó el FinCEN. Ujú. Entonces, bueno, en la parte de sistemas automatizados hoy día hay una gama muy amplia de sistemas, proveedores nacionales, extranjeros, vienen por módulos, vienen generales, algunos incorporan ya listas, otros no, otros ya traen el módulo de expedientes digitales, otros no. Entonces, hay para todos los presupuestos y necesidades. Los sistemas también, dependiendo del tamaño o las características propias de la institución, hay veces que es mejor desarrollarlos en casa para poder contemplar y que se adapte totalmente a la operación de la entidad, porque muchas de las veces no solo tiene que observar la regulación nacional, sino también la regulación internacional o políticas que vengan de la matriz que opera en otro país. Entonces, tienen que ajustarse a todo ello, y muchas de las veces los proveedores de estos sistemas pues no tienen esa capacidad o no está programado su sistema para ello, y por ello es que es mejor desarrollarlos en casa. Pero bueno, tenemos presupuestos para todo, al igual que en el tema de las motos, pues hay motos de todos los precios. Ujú. Y hay cascos y equipos de todos los precios, para todos los presupuestos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a requerir para poder implementar un sistema de prevención de lavado de dinero? Ya hablando como sistema. Ujú, ujú.
Como les decía, para mí el elemento del personal es el más importante en el sistema general, dado que es el que va a ejecutar todo. Si no tenemos el personal adecuado, con la preparación académica, con la experiencia, con una capacitación continua, con una autocapacitación, ujú, tanto en la primera como en la segunda línea, ujú, difícilmente va a poder funcionar adecuadamente el sistema general de prevención del lavado de dinero. Si no hay ese compromiso del personal, si no se llevan a cabo las labores eh, como deben de ser ejecutadas conforme a los procedimientos internos, no nos va a funcionar el sistema. Entonces, tenemos que cuidar mucho que este elemento ujú, cuente con las mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Ujú. Y contemos con el personal adecuado, con el perfil adecuado, con la capacitación adecuada. Ujú. No nacemos sabiendo esto, tenemos que irnos capacitando y la experiencia y la capacitación es lo que nos lleva a tener un equipo de trabajo bastante efectivo al momento de ejecutar nuestro trabajo, ¿no? Y como les decía, la tercera línea de defensa es un calibrador. Ujú. No forma parte de este sistema, pero sí es un elemento también importante en el recurso humano, en el personal. Porque si esta tercera línea tampoco tiene el perfil o la capacitación o la capacidad adecuada o la experiencia, pues difícilmente nos va a ayudar a calibrar nuestro sistema general. Ujú. Entonces, en esta parte sí es muy importante que la tercera línea también cuente con todas las herramientas, con el perfil adecuado y su capacitación para que sirva como calibrador de nuestro sistema, que nos diga dónde podemos mejorar, dónde podemos hacer de una forma más eficiente o eficaz las cosas. Ujú. Entonces, tenemos esto. Y bueno, la regulación nacional. México es uno de los países con mayor regulación en materia de prevención de operaciones contra la procedencia ilícita, lavado de dinero. Ujú. Y de toda esta regulación es de donde nacen todos nuestros manuales, nuestras políticas, nuestros procedimientos y demás. Ujú. Nada más tenemos que tener en cuenta una cuestión. Ujú. La regulación tiene ciertos límites o ciertas limitantes en cuanto a lo que nos pide que podemos desarrollar. Pero la regulación tampoco nos limita a que solo hagamos eso. Ujú. Entonces, podemos establecer políticas y procedimientos que no necesariamente están en la regulación, ujú, que no tenemos una obligación como tal por la regulación de ejecutarlo, pero que sí nos permite tener un sistema general de PLD y FD mucho más robusto, más eficaz, más eficiente y más efectivo. Ujú. No tenemos esa limitante. Ujú. Entonces, no nos quedemos solamente con la idea de lo que tenemos que cumplir, porque entonces nosotros mismos estamos limitando nuestro sistema. Ujú. La regulación me dice lo mínimo que debo de hacer, lo mínimo. Ujú. Pero no me limita a hacer más. Depende de cada entidad del riesgo que quiera asumir. Pero ya vimos que si tenemos un monto sumamente alto de recursos que se están lavando cada año en las instituciones, ujú, porque tarde o temprano va a pasar por las instituciones, tenemos que determinar qué riesgo realmente queremos correr, hasta dónde nos queremos proteger de no vernos inmiscuidos o utilizados en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ujú.
Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la evaluación de si mi sistema es eficaz. Ujú. Para ello vamos primero a entender bien los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad. Ujú. Porque a lo mejor parecieran sinónimos, pero realmente no lo son. Ujú. La eficacia se centra en el logro de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tiene para la institución mi sistema general de PLD o control, financiamiento del terrorismo? Ujú. ¿Cuál es el objetivo? Ujú. Cada institución puede establecer diferentes objetivos. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiero alcanzar con mi sistema general? Ujú. Entonces, esa es la eficacia. Si voy a cumplir o no con ese objetivo. Si cumplo, soy eficaz. Si no lo cumplo, no soy eficaz. Ujú. La eficiencia tiene que ver con la optimización de los recursos. Ujú. Tiempos, dineros, esfuerzos, equipos, tecnologías, todos los recursos, la optimización de esos recursos para la implementación. Que muchas de las veces este concepto lo sobreponemos al de la eficacia. Entonces podemos optimizar demasiado los recursos para implementar el sistema, pero vamos en contra de poder lograr la eficacia del mismo. Ujú. Porque no vamos a lograr el objetivo que persigue el sistema. Y la efectividad ya es la combinación de estos dos. Ujú. Es decir, ¿qué tanto podemos lograr el objetivo deseado con los menores recursos posibles? Ujú. Y que me permita un mejor resultado. Ujú. Entonces, ahí es donde ya, una vez que podemos entender las diferencias entre eficacia, eficiencia y efectividad, entonces ahora sí podemos entrar a ver si nuestro sistema general es eficaz, eficiente y efectivo. Entonces, bueno, como les decía, antes de medir la eficacia de nuestro sistema o de evaluar la eficacia de nuestro sistema, pues tenemos que entender cuál es el objetivo que tiene la entidad sobre ello. Ujú. De acuerdo con la regulación internacional, el objetivo principal del sistema, ujú, es blindar a la entidad y en suma, obviamente, pues blindar el sector financiero para que no sean utilizados en operaciones de lavado de dinero, blanqueo de capitales activos o operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo denomine cada país. Pero ese es el objetivo eh, principal en la regulación internacional, blindar a la entidad, ujú, para que no sea utilizada en operaciones de lavado de dinero. Ujú. Ok, partiendo de esa base, ¿cuál es mi objetivo en la entidad? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cumplir? Nada más la regulación. ¿Quiero proteger a la institución? ¿Hasta dónde la quiero proteger? ¿Cuál es el apetito de riesgo que quiero tomar? Ujú. Y de ahí ya determinar esos objetivos o ese objetivo, ujú, del sistema para entonces ahora sí determinar si se está alcanzando o no el objetivo con los procesos internos que tenemos, con las políticas, con el personal, con los sistemas, ujú, y con las labores que estamos realizando. Si logramos tener, ujú, el logro de ese objetivo. Entonces, cuando ya vamos a evaluar este sistema, ujú, tenemos que hacernos y contestarnos ciertas preguntas. Nuestro sistema general
cumple con la regulación o nos protege para minimizar el riesgo de ser utilizados en operaciones de recursos de procedencia ilícita. Ujú. Tenemos que identificar cuáles son los procesos o las políticas más vulnerables o que representan mayor riesgo en función a los servicios que presta la institución. Ujú. ¿Cuáles son los que podrían ser más fácil vulnerados para vernos siendo utilizados para operaciones de lavado de dinero? No todos los procesos pueden ser riesgosos. Hay algunos por el tipo de mercado o por el tipo de operaciones que podemos tener mucho mayor riesgo que otros. Ujú. ¿Qué acciones podemos tomar para robustecer esos procesos o esas políticas que tienen mayor riesgo? Ujú. Y la otra que es muy importante, ¿cómo debemos adaptar nuestros procesos a los cambios en el mercado o en nuestra operación o en la regulación? Ujú. Muchas de las veces establecemos un sistema de prevención, tenemos nuestros manuales y demás, ujú, pero no vamos actualizándolos en función a las condiciones en las que estamos operando. La institución no está estática, la institución va evolucionando, puede crear nuevos productos, puede crear, acceder a nuevos mercados, puede realizar campañas para obtener o para jalar más clientes sobre un sector o sobre otro, puede dejar de operar un sector, o sea, están cambios constantes. Ujú. Y nosotros debemos de adaptar estos procesos, ujú, a esos cambios. ¿Para qué? Para que podamos mantener el objetivo principal del sistema. Ujú. Entonces, todavía estamos dentro, porque a lo mejor, no sé, en un momento nosotros teníamos un proceso de KYC donde teníamos a lo mejor eh, 5 clientes por día, ujú, y hacíamos un proceso de minucioso de investigación de esos clientes, pero después ya teníamos 10 clientes por día, después ya teníamos 20 clientes por hora, ujú, y entonces ya la dinámica debe de cambiar porque ya no podemos seguir realizando el mismo proceso. Ujú. ¿Por qué? Porque no vamos a cumplir con el objetivo, porque podemos bloquear la operación. Entonces tenemos que ir adaptando todos estos procesos a las condiciones de el sistema y de la operación y del mercado. Ujú. Entonces, vamos a ver la eficiencia. Ujú. En la parte de la eficiencia, eh, tenemos que considerar mucho que los controles en materia de prevención de lavado de dinero no pueden obstruir el flujo natural del negocio. Obviamente un control, pues, tiene esa naturaleza, pero tenemos que buscar que no dificulte el flujo natural de la operación. ¿Por qué? Porque un control que obstruye el flujo natural, con el tiempo se va a convertir en eficiente, porque lo van a dejar de utilizar. Ujú. No se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque no permite avanzar. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta cuando se establece un control, monitoreo, es buscar la forma de que ese control no obstruya o obstruya lo menos posible el flujo natural de la operación. Ujú. ¿Para qué? Para que sea eficiente. Mientras sea eficiente, va a funcionar. Ujú. En el momento que no sea eficiente, tarde o temprano se va a dejar de utilizar y es como si no tuviéramos ningún control. Ujú. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que tenemos que cuidar al momento de implementar controles en prevención de lavado de dinero. Ujú. Tenemos que evaluar qué tan eficientes son, si favorecen o dificultan la operación, si son suficientes o nos faltan controles, o tenemos controles en exceso. Ujú.
Y otro aspecto que es muy, muy importante y que a veces es el que sacrifican o el que toman en mayor medida, sacrificando la eficacia del sistema, pues es todo lo relacionado con el uso de los recursos financieros y tecnológicos. Ujú. Estamos de acuerdo que implementar el sistema general de prevención del lavado de dinero con la regulación en México es bastante costoso. Sí representa una suma muy importante de recursos que tienen que invertir las instituciones para cumplir con la regulación, simplemente para cumplir con la regulación. Ujú. Entonces, tenemos que estar conscientes de que, pues sí, efectivamente tenemos que buscar la forma de utilizar los menores recursos posibles para lograr los resultados más óptimos que nos permitan y que estén encaminados a cumplir a cabalidad la eficacia o los objetivos del sistema. Ujú. Muchas de las veces se sacrifica mucho en la parte de las tecnologías, en la parte del recurso humano, ujú, para operar el sistema y es cuando empezamos a tener o empiezan a tener las instituciones problemas y créanme que a la larga les sale más caro, ¿no? Porque pueden venir sanciones, pueden venir multas por parte del supervisor por incumplimientos, por operaciones que no se identificaron, que no se reportaron, qué sé yo, o consecuencias mucho más severas que pueden costarle la continuidad a la institución, como lo que hoy están viviendo las tres instituciones señaladas por el FinCEN, ¿no? Son los riesgos que se están asumiendo. Entonces, es lo que tenemos que evaluar en general y es lo que tenemos que ver también en cómo eficientar estos recursos para que sea lo menos costoso posible para la entidad, pero que logre los mayores resultados. Y créanme que no es tan complicado, no es tan difícil lograr esto. Simple y sencillamente tenemos que comprometernos a hacer una evaluación crítica, de nuestros procesos internos y preguntarnos siempre si hay una mejor forma de hacerlo. Y créanme que van a ir encontrando esas formas de hacer mejor las cosas en menor tiempo y con menor esfuerzo. Y ahí ya estás reduciendo recursos. Ujú. ¿Por qué? Porque puedes necesitar menos gente y concentrar a otras personas en otras actividades y lograr los mejores resultados. Entonces, esta parte siempre la tenemos que cuidar, no tenemos que dejarla de lado. Y bueno, pues hay que ver esta parte de los objetivos que tiene que ver mucho en función al tamaño, número de operaciones, productos, clientes y regiones donde operamos, ¿no? Si tenemos suficientes o excesivos controles, si estos son los adecuados o no, si estamos, eh, podemos mejorar nuestros procesos internos para reducir recursos, que nos impliquen ahorros, si necesitamos invertir en un nuevo sistema o en emplear a más personal, eh, esto conlleva un mayor costo y obviamente pues estamos perdiendo la eficiencia, entonces tenemos que ver qué aspectos podemos mejorar para no caer en esas necesidades o eh, eficientar nuestros recursos en otros temas para mejorar la parte tecnológica de nuestros procesos o contar con el personal adecuado. Ujú. Entonces tenemos que estar muy atentos a la parte de eh, tratar de hacer lo más posible con lo menos este, que podamos ejecutar, para que podamos tener un sistema eficiente que no le cueste tanto a la institución, que logre los objetivos y que podamos obtener los mejores resultados para proteger a la institución. Ujú. Entonces, como les decía, la evaluación crítica de nuestros procesos es lo que nos va a ayudar. Ujú. Si nosotros nos quedamos con que es que así lo hago siempre
Ujú. Y así está bien. Nunca nos vamos a dar cuenta si podemos mejorar nuestros procesos. Entonces, todo el tiempo tendremos que estar observando y preguntándonos si existe una forma mejor de hacer lo que hoy estoy haciendo. Ujú. La autocapacitación. Aquí la integración del equipo de trabajo, eh, el poder trabajar con un ambiente laboral sano que nos permita intercambiar experiencias, compartir conocimientos, va a ayudar y a contribuir a una disminución en la realización de las actividades. Ujú. ¿Por qué? Porque vas haciendo que el personal eh, esté más comprometido con su labor, que entienda mejor la importancia y relevancia de la misma, ujú, y va a estar mucho más capacitado porque va a obtener experiencias de otros compañeros. Ujú. Entonces, la integración del equipo es esencial para el logro de una eficiencia en el sistema. Ujú. Si el equipo no está integrado, si el equipo tiene demasiadas competencias, si el equipo está bastante dividido, es muy difícil lograr una eficiencia. Por muy bueno y capacitado que sea el personal, es muy difícil. Es mucho más sencillo y más fácil trabajar en equipo. Ujú. Entonces aquí uno de los elementos importantes es trabajar sobre la integración del equipo, ujú, y el ambiente laboral. Ujú. Otro tema que también es muy importante en este aspecto es qué tan renuente está el personal a cambiar sus formas de trabajar. Yo me he encontrado con equipos donde verdaderamente la gente ya no quiere cambiar su forma de trabajar. Ujú. Dice, no, es que yo siempre lo hago así, así siempre lo he hecho y así es como yo trabajo. Ujú. Pero, perdón, las cosas cambian, todo va evolucionando y nuestra forma de trabajar también tiene que evolucionar, porque si no, nos vamos a quedar atrás, nos vamos a quedar rezagados. Ujú. Y obviamente vamos a perder eficiencia en nuestro trabajo. Entonces tenemos que jalar a esa gente que se rehúsa a cambiar su forma de trabajar para que entienda que es el proceso natural del trabajo. Va a modificarse, va a cambiar. Ujú. Se van a tener que realizar las cosas de diferente forma. ¿Por qué? Porque la institución ya cambió, ya evolucionó, ya creció, porque entró a otros mercados, porque agarró otro nicho. Ujú. Y entonces tenemos que modificar nuestra forma de trabajar. Simplemente el crecimiento nos obliga a cambiar nuestra forma de trabajar. Entonces, el logro de la eficiencia requiere de una participación activa del recurso humano. Si el recurso humano, si el equipo de trabajo no se compromete, no se involucra, no se responsabiliza de sus funciones, ujú, no es creativo, ujú, es muy difícil lograr la eficiencia. Ujú. Entonces, eh, podemos tener las mejores herramientas, podemos tener los mejores sistemas, ujú, que pudieran costarnos mucho, ujú, pero si no los ocupamos de una manera eficiente, ujú, perdemos este alcance de nuestro sistema y entonces tenemos un sistema bastante caro que no nos da los resultados que estamos esperando. Ujú. Nos está costando demasiado y no estamos logrando lo que queremos. Ujú. Ahora vayamos a ver la efectividad. Ujú. La efectividad es un tema que es un poquito más complicado, ¿no? Eh, Podemos tener el sistema más eficaz, o sea, en el cumplimiento de sus objetivos y más eficiente, ujú, el poder generar o lograr esos objetivos eh, con el menor costo posible,
pero eso no nos va a garantizar que nuestro sistema sea efectivo, es decir, que realmente esté protegiendo a la institución, que esté blindando a la institución de ser utilizada para operaciones de recursos de procedencia ilícita. Ujú. Entonces, ese es un aspecto muy desafiante, ujú, que tenemos que evaluar y que es un poquito complicado, pero tenemos varias formas. Ujú. Em, por ejemplo, pensemos en las listas de sanciones, las listas negras que se emplean en los diferentes procesos de barrido en la institución. Ujú. Si nos ponemos a evaluar cuántos positivos reales nos dan las listas en los barridos, ujú, comparado con la cantidad de personas que se barren en el día, podemos darnos una idea de la efectividad que puede tener la lista. Sin embargo, no es muy eh, objetivo esa comparación, porque no necesariamente todas las personas que ingresan o operan en la institución y que son barridas en listas, pues tienen que estar en listas, ¿no? Ujú. Pero pensemos que adicional a este barrido de lista tenemos un proceso que nos permita verificar o validar la información de los clientes, ya sean prospectos, personas que participan o ya clientes que operan con nosotros. Ujú. Que tengamos un proceso independiente al barrido en listas donde verifiquemos la información de este cliente. Ujú. Si comparamos los resultados anuales de positivos del barrido en listas con lo que obtenemos de resultados de la validación de la información, de este proceso independiente de validación de la información, donde identificamos una serie de clientes que no son deseables para la institución, ujú, por diferentes circunstancias, porque son defraudadores, porque tienen temas de corrupción, porque tienen temas de tráfico, lo que sea, ujú, pero no son clientes que sean deseados para la institución, y lo comparamos con lo que me dieron de positivos en listas, nos vamos a dar cuenta que el barrido en listas no nos va a dar una efectividad más allá del 10% de los casos. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Ujú. Que un 90% de personas que no son deseables como clientes van a operar con nosotros. Entonces es como tenemos que medir qué tan efectivos son mis procesos, qué tanto realmente me ayudan a evitar que clientes no deseados ingresen o operen con nosotros. Ujú. Entonces tenemos que identificar los procesos con base en esas características particulares de operación que pueden ser más relevantes para protegernos. Por ejemplo, hablando de las instituciones sancionadas, dos de ellas, los bancos. Su nicho principal o su operación principal son las transferencias internacionales. Ujú. Ese es el proceso principal que tienen esas dos instituciones. Ahí es donde tendríamos que enfocar, ujú, los procesos para que sean lo más efectivos posibles, porque ahí es donde tengo el mayor número de operaciones y el mayor riesgo por las características particulares de operación de la institución. Sí, tengo cuentas, tengo créditos, tengo fideicomisos, tengo un montón de cosas. Ujú. Pero la mayor operación está en las transferencias internacionales. Ahí es donde tengo que cuidar más los procesos, la efectividad de mis procesos. Entonces es ahí donde tenemos que ir identificando y evaluando
dónde estamos corriendo más la moto y qué moto tenemos. Puede ser el caso, por ejemplo, de otra institución que opera en un nicho donde el 95% de sus clientes, que son nacionales, su oficina matriz, porque son subsidiarias constituidas en México, su oficina matriz opera en otros países, pero cotizan en bolsa y tienen muchos años operando. Y sí, hago transferencias internacionales por millones de dólares mensuales, ujú, pero son operaciones con estas empresas y que a veces son entre estas mismas empresas porque se cubren sectores, y operan entre sí, pero sus matrices están en otros países donde tienen más de 10 años cotizando en bolsa. ¿Tengo el mismo riesgo? No tengo el mismo riesgo. ¿Tengo que implementar los mismos controles? No, no tengo que implementar los mismos controles. Ujú. ¿Dónde tengo que encaminarlo? En otros procesos donde esté corriendo mayores riesgos. Ujú. Entonces es muy diferente. Cada institución tiene características muy diferentes y opera de manera diferente, aunque su nicho de mercado sea el mismo. Ujú. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar y tenemos que ver para poder lograr que nuestros procesos sean efectivos, que realmente identifiquen a clientes que no deseamos dentro de la institución porque nos van a poner en un riesgo de ser utilizados en operaciones de recursos de procedencia ilícita. Ujú. Entonces, tomar las acciones, ajustar nuestros procesos, crearlos nuevos, modificarlos, son las labores que tenemos que estar realizando constantemente para lograr la mayor efectividad posible, ujú, para proteger a a la entidad y no vernos involucrados en operaciones de recursos de procedencia ilícita que nos pueden costar muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Ujú. Entonces, ahora sí, en un resumen, el resultado de la evaluación es el resultado de la evaluación de estas tres. ¿Cuán eficaz es mi sistema? Realmente, ¿cuáles son los objetivos? Si los objetivos realmente están encaminados a la protección de la institución, ¿qué tan eficiente logro hacer mis procesos? ¿Y cuál es el grado de efectividad que tiene mi sistema? Ujú. Aquí rápido un paréntesis, en alguna institución a mí me tocó vivir que cuando iniciábamos operaciones como banco, ujú, por ahí del cuarto mes, en filita, nos cayeron alrededor de 6 a 9 clientes indeseables, pero uno tras otro. ¿Por qué? Porque las organizaciones electivas están constantemente viendo en dónde pueden canalizar los recursos y al ser un banco de inicio naciente, pues dijeron, pues vamos a probar a entrar aquí. Y a lo mejor la organización puede estar avida de captar clientes que movieran recursos en la institución porque quiere crecer, porque quiere empezar a colocarse. Ujú. Sin embargo, los procesos nos permitieron identificarlos, no salieron en listas, los identificamos por fuera y los excluimos de la institución. Ujú. Entonces, esa es la efectividad de los procesos, que podamos identificar a clientes que no necesitamos ni deseamos en la institución. Ujú. Muy bien, vamos a ver rápidamente de los mitos y realidades en la implementación del sistema, ¿no? Es una realidad que la implementación del sistema representa una inversión muy importante. Ujú. Que varios de los procesos que se llevan a cabo para la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento del terrorismo dificultan el flujo natural de la operación del negocio. Es una realidad. Ujú. También es una realidad que entre más grande sea la entidad, mayor debe ser la inversión en la implementación del sistema. No podemos cubrir
a una institución grande con un sistema general muy acotado, muy bajo en su presupuesto, porque no va a ser posible lograr ni la eficacia, ni la eficiencia, ni la efectividad. ¿Mm? Entonces, vamos a estar en un riesgo sumamente alto. Ujú. Y es una realidad que combinar la eficacia y la eficiencia, para lograr la mayor efectividad es el mayor reto que tienen las áreas de prevención del lavado de dinero. Combinar estos elementos para poder ser eficaces. Sí es el mayor reto, pero no es imposible. Es una realidad, sí es cierto. Los mitos. Ujú. Em, que para ser efectivo necesitamos una mayor inversión, no, es totalmente falso. No se necesita una gran inversión para ser efectivo. Necesitamos un verdadero análisis, ujú, de todos los procesos internos que realizamos, de toda nuestra regulación, de nuestro mercado, para poder lograr la mayor eficiencia y efectividad de nuestros procesos. Que contar con un sistema general de PLD que cumpla con la regulación, emplee los mínimos recursos tecnológicos, y que proteja a la institución de ser utilizada para operar con recursos de procedencia ilícita, ujú, eh, es un mito, sí se puede. Ujú. Sí podemos contar con este sistema general de prevención del lavado de dinero, ujú, que logre la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Ujú. Que no, que no podemos tener un sistema que sea efectivo para minimizar al máximo posible los riesgos de ser utilizados, también es un mito. Ujú. Sí lo podemos lograr, sí se puede obtener. Ujú. No lo puedes eliminar totalmente la posibilidad, porque estamos viendo que el problema es muy grande. Ujú. Pero vas a tener los elementos posibles primero para evitar un número muy alto de posibilidades de que seas utilizado. Y la otra, los que logren pasar ese primer filtro, los vas a identificar rápidamente en su operación. Ujú. Porque vas a poder tener parametrizados una serie de patrones de comportamiento que es muy diferente al perfil transaccional, porque tú puedes operar dentro de tu perfil transaccional. Ujú. Pero este, no estás operando conforme a tu patrón habitual de operación. El patrón y el perfil no es lo mismo. Ujú. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Ujú. Muy bien, pues en Global INS tenemos un servicio de consultoría para la evaluación de los procesos. Ujú. Involucra varias etapas. Se puede hacer un diagnóstico o se puede hacer el acompañamiento general. Ujú. Comprende la regulación nacional, la regulación internacional. Ujú. Métodos y técnicas de investigación financiera forense aplicada. Ujú. La investigación financiera forense, rápidamente les explico, es una técnica para atestiguar delitos financieros, pero la podemos aplicar para los procesos de PLD y es muy efectiva. Ujú. Y la capacitación al personal en estos métodos y técnicas de investigación. Ujú. Tenemos también algunos otros servicios de autorías, ujú, sobre SPA, el SPA ampliado, los requisitos de seguridad informática, el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad de la información e infraestructura, auditores de cumplimiento en las disposiciones de banca electrónica, auditorías de cumplimiento conforme a la ley de protección de datos personales en posesión de particulares y auditorías de cumplimiento en requisitos del INDEVAL. Son otros de los servicios que tenemos en Global Incs. Ujú. Entonces, pues solo tengo que agradecerles su atención y ver si tenemos algunas preguntas. Todavía tenemos algunos minutos. Muchas gracias, Eduardo. Nos ponen aquí en el chat, en el ejemplo que viste acerca de los clientes indeseables,
si no te aparecieron en listas, ¿cómo logras identificarlos como clientes negativos? O sea, ¿cómo realizarías esa búsqueda? Sí, mira, precisamente hablando de los métodos de investigación financiera forense, ujú, tú realizas una serie de consultas. Créanme que en la web hay muchísima información de la que no se imaginan. Entonces, tenemos que ir adaptando nuestra web. Para empezar, tenemos que tener alguna máquina que esté abierta y aislada de los sistemas de la institución por temas de virus, pero que podamos tener abierta la web para hacer todo tipo de consultas, que no estemos restringidos. Y entonces ahí vamos haciendo determinadas búsquedas con ciertos indicadores o palabras clave que necesitamos ir adaptando. Y hay una técnica para ir adaptando a la web para que nos vaya dando resultados. Y toda la información que necesitamos la encontramos en la primera página de búsqueda. Entonces, la mayoría de los casos que les refiero de identificación salen en la web, están en la web la información, solo es la técnica de cómo buscarla. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. También otra pregunta sería, ¿cuál es el mayor reto para lograr la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo? Ujú. Ok, como les platicaba, el mayor reto está en poder combinar la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema, ujú, para lograr los mejores resultados. Entonces, lo que más complejo es poder identificar cuáles son los procesos internos que debemos de afinar mayormente, ujú, para que podamos lograr esa protección de la institución, que podamos precisamente identificar a esos clientes indeseables, ujú, que se nos pueden presentar como grandes inversionistas, ujú, y que realmente lo único que vienen a hacer a la institución es a operar recursos de procedencia ilícita. Ujú. Entonces, la cantidad de recursos es muy alta, entonces la posibilidad de que seamos utilizados también es muy alta. Ujú. Entonces, el mayor reto es poder identificar estos procesos y lograr que sean efectivos, ¿no? A través de procesos internos mucho más robustos. Muchas gracias, Eduardo. Nos preguntan también, ¿qué consejo podrías darnos para mejorar las búsquedas? O sea, en la web, en la búsqueda de hallazgos negativos relacionados con los clientes indeseables. ¿Algún consejo que puedas? Palabras claves, ujú, pero no utilicen, eh, digamos, todas las palabras o muchas palabras claves a la hora de buscar. Ujú. Empiecen primero por el nombre. No hay mejor forma de iniciar. Buscar el nombre en la web. Ujú. A veces va a salir, a veces no va a salir. Ujú. Y de ahí le van agregando palabras clave. Ujú. Pero no le agreguen dos o tres palabras clave, vayan agregando palabra clave por palabra clave, ujú, para que vaya arrojando cierta información y la web se vaya adaptando a sus búsquedas. El otro consejo que les doy es cuando les visualice una página, no abran indiscriminadamente todos los links que les salgan. ¿Por qué? Porque conforme los links que abran, es como la web va aprendiendo qué te interesa conocer. Ujú. Pero si abres todo, entonces la web no va a identificar y entonces te va a seguir visualizando un montón de cosas que no te sirven. Sean muy discriminatorios en cuanto a qué links sí abren y cuáles links no abren. Que realmente el link que van a abrir es de algo que trata de lo que están buscando. Si no, no lo abran. Y así poco a poco la web se va adaptando y en la primera página te va mandando la información. Y después las búsquedas cruzadas, es decir, nunca cierres una página de algo que encontraste que te sea útil
que te hable de bien o mal de la persona o de la empresa que estás buscando, déjala abierta y sigue abriendo nuevas páginas y haciendo nuevas búsquedas. Y después vas cruzando la información, porque ahí es donde vas a identificar inconsistencias en la misma y te puede dar luz a hacer una palabra clave para una segunda búsqueda. Y así es como vas ligando. Con el tiempo, este proceso lo puedes hacer en menos de 2 minutos. Creo que me tardé más en explicarlo que en lo que al final lo haces. Ujú. No pasa nada, muchas gracias. Muy bien, nos preguntan también, de acuerdo a las nuevas actualizaciones de FinCEN, ¿qué parámetros podemos tener dentro de las tres líneas de defensa en la institución? ¿Parámetros en qué sentido, si me pueden más o menos? Porque hablamos de un concepto muy amplio Claro, de parámetros. Si nos ok. puede Vamos a ver acotar a qué se si, refiere. ujú, vamos a ver si David nos esclarece un poquito más su pregunta. Pasamos a otra. Ujú. Mencionaste sobre tener cuidado en diferencias de perfil transaccional y patrones de operación. ¿Cuál sería esta diferencia y si puedes poner un ejemplo? Ujú. Sí, mira, normalmente el perfil de operación va en función al número de operaciones o monto que se realizan estas operaciones. Ajá. Entonces, en base a eso está parametrizado tu sistema para identificar brincos respecto de ese perfil, número de operaciones, monto de las operaciones. Ujú. Pero estamos dejando de lado el establecimiento de un análisis de patrones de comportamiento. Ujú. Es decir, yo puedo seguir operando la misma cantidad de transacciones, el mismo monto de transacciones, pero a lugares o clientes o empresas que no usualmente estoy operando. Ujú. Entonces, mi comportamiento es distinto. Ujú. Y eso también se puede parametrizar en el sistema. Ujú. También podemos ir identificando determinados patrones de comportamiento, que pueden ser parametrizables y que pueden ser evaluados. Lo podemos hacer directamente en el sistema o lo podemos hacer a través de un manejo de bases de datos, donde podemos estar monitoreando nuestra operación, cómo se están comportando. Un ejemplo sería, eh, eh, soy una institución que tiene operaciones, ujú, con un cliente que tradicionalmente envía recursos a Hong Kong, porque tiene un comercio internacional con Hong Kong, ujú, y opera normalmente $2 millones al mes en 10 transacciones, al mes. Entonces, constantemente lo está haciendo y su perfil no se rompe, pero resulta que en algún momento empieza a cambiar y ahora las está mandando a China. Ujú. Pero no hay ningún indicador que nos permita conocer qué ahora tiene el mercado en China. Simple y sencillamente, de las 10 operaciones que hacía, 8 las empieza a canalizar a China y sigue mandando 2 a Hong Kong. Ya es un patrón de comportamiento distinto. Nosotros, cualquier persona opera bajo un patrón. Nosotros mismos pagamos en ciertas fechas, ciertos montos a ciertas personas, movemos nuestro dinero de cierta forma, consumimos en determinados lugares. O sea, todos tenemos un patrón de comportamiento. Y ese patrón de comportamiento normalmente va en función a las actividades que desarrollamos. Cuando ese patrón se rompe es porque tenemos una actividad o estamos haciendo una actividad distinta a la que normalmente hacemos. Entonces, ese es como tenemos que evaluar. ujú, Y si vas parametrizando, por ejemplo, todo lo que haces en tu trabajo, en tu base de datos, eso que haces para ir identificando esos patrones de comportamiento, lo puedes reproducir en un sistema para que no lo tengas que hacer manual, sino el propio sistema lo vaya ejecutando y te vaya alertando
de comportamientos atípicos, ¿no? Puedes partir de una operación global, es decir, el comportamiento usual de la institución en transferencias internacionales, por ejemplo, y de repente que te alerte cuando hay ciertos movimientos que se salen de ese patrón de operación de las transferencias internacionales dentro de tu institución y ver qué fue lo que lo rompió. Ahí vas a identificar quién es el que lo rompió y puedes partir de tu análisis. Pero es una forma muy diferente de monitorear la operación de la institución a través de patrones. Excelente, muchas gracias. Por aquí ya nos puso un poco más nos aclaró un poco David el tema. Ujú, Dice que se refería a la detección de las personas indeseables. O sea, esto para prevenir la entrada a la institución, sabiendo que pueden utilizar ciertos modos de ocultar su identidad. ujú. Sí, el proceso estrella y muy trillado, pues es el New York Customer. O sea, definitivamente eh, el conocer realmente al cliente es lo que nos va a permitir evitar que clientes no deseados ingresen. Entonces, el fortalecimiento del proceso del New Customer es el que nos va a ayudar, el poder hacer la investigación del cliente. Tenemos diferentes circunstancias y situaciones. Puede ser que seamos una institución donde en el día, antes de que abramos la oficina o la sucursal, ya tenemos 10 clientes ahí parados afuera esperando para abrir una cuenta y hay otras sucursales o otras instituciones que no tienen ese volumen de altas de clientes. Entonces, tenemos que identificar qué producto puede ser más susceptible, cuál es el comportamiento o el patrón de altas de cuentas nuevas que nos pueda poner en mayor riesgo para ir segmentando ese tipo de clientes y buscar la manera o el proceso adecuado en donde poder incrustar esa validación, identificación o investigación de los clientes, para que no entorpezcamos la función de la apertura de las cuentas, pero sí logremos proteger a la institución de que sea utilizada. Y de ahí poder hacer esta investigación en el momento más adecuado en el proceso para garantizar la efectividad. Pero no hay otra forma más que investigar al cliente, saber con quién opera, cómo opera, dónde opera, qué grados de estudio tiene, porque de repente es muy común en empresas fachada que los accionistas pues ni siquiera tienen estudios profesionales y tienen una empresa que provee servicios de alta especialización. Entonces dices, pues perdón, pero no hay una coherencia lógica, el domicilio donde operan, o sea, hay mucha información de la que podemos contar y que podemos investigar que nos permita ir identificando situaciones que no son lógicas, que no tienen un sentido y que podemos emplear para hacer un proceso mucho más eficaz, ¿no? Pero el secreto está en dónde lo incrusto, porque no lo puedo incrustar siempre en el principio. Ujú, Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta también, ¿qué perfiles serían recomendables para las áreas de cumplimiento de una institución financiera? ujú. Pues bueno, perfiles financieros de administración, de derecho, ujú, son los más adecuados para operar. Sin embargo, si bien se necesita una preparación académica, creo yo que también es muy importante la facilidad del manejo de herramientas como puede ser el Excel o el manejo de bases de datos, este, las técnicas y métodos de investigación, que esos los vas adquiriendo en una capacitación, en una autocapacitación y vas haciendo que tu equipo vaya funcionando más, ¿no? O sea, he tenido la fortuna de desarrollar equipos de trabajo que al final de unos 6 meses empiezan a operar con una eficiencia verdaderamente que incluso a mí me sorprende cómo logran hacer muchísimo más de lo que venían haciendo antes y con menos esfuerzo, con menos tiempo de trabajo.
ujú, cumpliendo su jornada normal de trabajo, simplemente con la aplicación de las técnicas y de los métodos, ¿no? Muy bien, perfecto. Y por último, ¿cómo podemos identificar si son suficientes los controles o si existe un exceso de los mismos o una deficiencia de los mismos? Bueno, se tiene que hacer una evaluación de cada uno de ellos sin perder de foco cuál es el objetivo primordial, cuáles son los objetivos que persigue mi sistema general de prevención del lavado de dinero. Ujú. Entonces, en base a eso, tenemos que ir evaluando uno por uno, ir determinando si ese control es suficiente, si no es suficiente, ujú, si realmente lo necesito o no lo necesito, si ese mismo control ya está cubierto con otro control, porque muchas de las veces sucede así, ya lo tengo cubierto con otro control y lo único que estoy haciendo es duplicar controles. Entonces, tenemos que ir evaluando uno por uno para ir determinando si este es el adecuado, si cumple, si no cumple, ujú, si es suficiente o no es suficiente, y o ya o lo tengo en exceso, ¿no? Es algo que no necesito realmente y lo puedo cambiar o modificar por otro que sí me sea más eficiente o sea más efectivo. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. A ti, Eduardo, no sé si tengas algún comentario de cierre. Pues nada más agradecerles mucho a todos su atención, su participación en este webinar. Fue un placer poder compartir mis experiencias en esta materia con ustedes y bueno, pues estamos a sus órdenes aquí en Global Inc. para lo que puedan necesitar. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y conocimientos compartidos. No me resta más que agradecerles a todos por su participación. No olviden seguirnos en redes sociales como Global Links México para conocer nuestros próximos eventos. Nuevamente, gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta luego a todos.